Ahora bien, dentro de todos esos varios y muchos nombres que él tiene, hay uno muy particular y que Moisés, el siervo de Dios, tuvo la bendición de escuchar por primera vez. Moisés estaba allí en el monte Horeb, vio una zarza que ardía. Yo creo que la gran mayoría aquí conocemos la historia. Y era Dios que habló con él desde aquel lugar para enviarlo a Egipto con una misión bien especial, como todos sabemos, para sacar a Israel de Egipto. Y Moisés le dijo, bueno, ¿y en qué nombre voy a ir allá cuando me presente delante de los israelitas? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Y les dirás, yo soy, me envió a vosotros. Es un nombre muy especial de Dios. Yo soy el que soy. Y ese nombre significa varias cosas. Significa el que es, el que existe en sí mismo. Habla de que Dios no necesita a nadie ni a nada. Y en el día de hoy hay muchos religiosos que piensan que Dios necesita algo de ellos, pero no es así. Este nombre significa algo así como que Dios es completamente autosuficiente. Y la vida está en Dios mismo. También nos habla de la eternidad de Dios, de que Él es eterno. Como un autor cristiano colombiano dijera alguna vez, Dios vive en un eterno presente. Para Dios siempre es hoy. Para usted, para mí, es ayer, hoy y mañana. Pero para Dios no. Y se presentó a Moisés con este nombre, el Yo Soy. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque cuando uno llega al Nuevo Testamento, encuentra al Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, y Él también se da a conocer como el Yo Soy. Y es mi intención, con la ayuda del Señor en este año, las veces que me permita el Señor predicar, ir haciendo un estudio de estos Yo Soy, y que, como la gran mayoría sabe aquí, aparecen en el Evangelio según Juan. Yo sé que no es una clase, pero por lo menos para que me dijeran, ¿cierto? En el Evangelio según Juan aparecen estos Yo Soy. En 7 oportunidades el Señor usa esa expresión, Yo Soy. Y hoy día vamos a ver la primera de ellas, lo vamos a ir haciéndolo de manera consecutiva, tal como aparecen acá en el Evangelio. Y tenemos que ir al Evangelio según Juan, capítulo 6. Allí vamos a estar hoy día en este primer mensaje sobre los Yo Soy del Señor Jesucristo. Es muy probable que para algunos este tema sea muy conocido, pero no importa, porque siempre vamos a aprender algo nuevo. Juan capítulo 6, y vamos a leer los 15 primeros versículos. Nos vamos a tomar el tiempo para leer las Escrituras, porque no hay nada mejor que leer las Escrituras precisamente. Juan capítulo 6, desde el 1 hasta el 15. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle,
porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hasta aquí por ahora la lectura en este capítulo, y luego vamos a ver otros versículos más adelante. Este es el fondo del relato de este primer yo soy. Este milagro portentoso que el Señor Jesucristo realizó allí, alimentando a una buena cantidad de personas. Se habla aquí de unos 5,000 varones, y como bien sabemos, mis hermanos y amigos, en aquella época no contaban ni a las mujeres ni a los niños. No me digan nada de eso, era la costumbre de ellos. Si uno mira los censos en el Antiguo Testamento, solo se contaba a los varones. Así que saque usted la cuenta, si habían 5,000 varones y supongamos que habían más de 5,000 mujeres y quizás cuántos niños, era una gran multitud. Y a raíz de este milagro, el Señor va a hablar acerca de aquel yo soy, pero ya luego veremos aquello. Ahora bien, este milagro es el único que aparece en los 4 evangelios, ya, el único, no hay otro. Hay otros que están en un evangelio o en 2 o en 3, pero este está en los 4 evangelios. Es interesante ese detalle para aquellos que les gusta estudiar. Y sabe que encontré por ahí una frase bien interesante de un comentarista cristiano que dijo que por un extraño tipo de aritmética, estos 5 panes fueron multiplicados por división y aumentados por sustracción. Me gustó la frase, porque es así. 5 panes que se fueron multiplicando, pero se fueron multiplicando por división. Ahora, ¿cómo lo hizo el Señor? Mire, se han tratado de tejer muchas conjeturas, se han explicado de repente a medida que lo partía. No vamos a entrar a ese detalle que de alguna manera, digamos, es no tan importante, ¿ya? Lo importante es que el Señor hizo aquello tan maravilloso. Hay mucha lección aquí en el relato de este milagro, no vamos a entrar a tantos detalles sobre él en este momento, pero hay algo bien interesante aquí. Leemos que aquellas personas que comieron, dice el versículo 12, se saciaron. Creo que ninguno de nosotros puede entrar a imaginar cómo fue esto. 5,000 hombres hambrientos. Y se sabe que los hombres generalmente comemos más que las damas, ¿o no? Imagínense. Unas 5,000 mujeres que también tenían hambre seguramente. Quizás cuántos niños. Y se saciaron. Se nos fue un pedacito así nomás para no desmayarse en el desierto. No, se saciaron.
Y además dice que sobraron 12 canastas o 12 cestas llenas de pan y de pez. Es algo realmente grandioso. Tan grandioso es, mis amigos y hermanos, que los hombres allí en el verso 14 dijeron: esta es nuestra solución. Ha llegado el rey que nos va a alimentar y hay que ver. Este es el profeta que había de venir al mundo. Ellos pensaron, él es la solución para todos nuestros problemas de hambre. Porque allí realmente en Israel de pronto había hambre, la gente más pobre, que era la gran mayoría, no comían gran cosa. Así que para ellos era la solución este hombre. Ahora, ¿por qué dijeron ellos en el versículo 14, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo? Porque muchos años antes, en tiempos de Moisés, en el libro de Deuteronomio, el interesado puede buscarlo en el capítulo 18, versos 15, 18 y 19. Allí Moisés les dice que Dios les iba a levantar un profeta como él era. Sí, porque Moisés era un profeta también. Dios os levantará un profeta como yo, dijo Moisés. A él tenéis que escuchar. Y ustedes saben que en el tiempo de Moisés hubo muchos milagros. Sabemos que hubo muchos milagros en la época de Moisés. Entonces es un hecho, como a mí me gusta decirlo, es un hecho de la causa que estos hombres pensaron. Así como Moisés hizo tantos milagros, el profeta que va a aparecer va a hacer lo mismo. Y aquí tenemos la muestra. Mire, hemos sido saciados miles de personas solo con 5 panes y 2 pececillos. Hay muchos seres humanos que piensan igual respecto a Cristo. ¿Ya? Hay muchos que buscan a Cristo solo por sanidad del cuerpo. No digo que el Señor no sane, el Señor es todopoderoso, pero Él sana cuando Él quiere, según su voluntad. Él es soberano, nosotros no lo podemos, por así decirlo, sujetar del cuello al Señor y decirle, sánanos. No, Él es el Señor soberano, Él es el yo soy, el eterno Dios. Pero hay muchos que piensan que el Señor es la solución a muchas cosas humanas. Una vez escuché a un predicador por ahí que decía, si estás sin trabajo, venga a Cristo. Cristo no es una agencia de empleos. No. ¿Cuántos hay que se encuentran en un problema de repente y hacen una promesa? Señor, si tú me sacas de esto, ahora sí que te voy a servir. Y por misericordia Dios los saca de aquello y se olvidan completamente de Dios. Sí, así es la cosa. ¿Cuántos hay que cuando hay un terremoto empiezan a golpearse aquí, sobre todo las damas más antiguas, ¿cierto? Y dicen, misericordia, Señor. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero después, si te he visto, no me acuerdo respecto a Dios. Nunca me olvido de un hermano que estuvo en el gran terremoto del año 60 en Concepción y en esa zona. Que dicen que es el terremoto más grande que ha sido registrado en el mundo. Lamentablemente Chile tiene ese premio, el famoso terremoto de Valdivia. Y este hermano contaba que en las primeras semanas después de ese gran terremoto, los templos de todas las confesiones religiosas estaban llenos de gente que clamaba, que le pedía cosas a Dios, que tuviera misericordia, porque la tierra siguió temblando mucho tiempo más. Yo tenía 10 años cuando fue ese terremoto, pero me recuerdo. Y en Talca no fue un gran terremoto, pero terrible. Pero ¿qué ocurrió después? Pasando los días, pasando las semanas, poco a poco, se quedaron vacíos los templos otra vez. Sí, la gente se acuerda del Señor cuando está ocupado, necesitado de algo. Y después se olvidan. Estos pensaron lo mismo aquí. Este es el profeta. Aquí sí que estamos bien. Pero el Señor se dio cuenta, dice el verso 15 y lo leímos. Él entendió que querían hacerlo rey a él.
dice que él volvió a retirarse al monte él solo. Y cuando uno lee los pasajes paralelos, dice que el Señor los despidió. Y yo he pensado, ¿cómo lo habrá hecho el Señor? ¿Con qué autoridad lo hizo para que la gente se fuera? Si eran miles y lo único que querían era ponerlo en un trono, la autoridad del Señor. En los otros evangelios dice que el Señor los despidió. No es que el Señor aquí se arrancó para el monte y se quedó solo, no, Él despidió a la gente, por así decirlo, los echó a sus casas. ¿Qué autoridad la del Señor? Sabemos que cuando una multitud está enfervorizada por algo, no atienden razones. Sabemos que es así, en cualquier tipo de cosas. Sin embargo, el Señor con su autoridad los despidió a todos. Y Él se fue a un monte a orar. Y después sigue el relato, no lo vamos a ver completo, porque después vemos que el Señor anduvo sobre el mar. Pero vamos a avanzar a la gente, a esa gente que se alimentó y que se sació. ¿Qué pasó con ellos? Empezaron a buscar al Señor por todos lados, ¿ya? Hasta que finalmente lo encontraron. Hay toda una explicación allí. Y en el versículo 25 lo encontraron al otro lado del mar de Tiberias o mar de Galilea, como se conoce hasta el día de hoy. Verso 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, o maestro, ¿cuándo llegaste acá? O sea, yo creo que nunca habían estado tan preocupados del Señor. Señor, ¿cuándo llegaste? Estaban todos ansiosos por verle. ¿Qué le parece? ¿Y qué le dice el Señor en el 26? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Sí, el Señor sabía que lo estaban buscando. El Señor sabía. Porque Él lo sabe todo, absolutamente todo. Aunque usted no lo crea, pero es así. Él sabe exactamente todo de los que estamos aquí hoy día. Él tiene la vida nuestra ante sus ojos completa. Y Él sabe por qué usted está aquí. Él sabe. Y Él sabe lo que está pensando en este momento, así como sabe lo que estoy pensando yo. Él lo sabe todo. Job, el hombre antiguo que era tan fiel creyente en Dios, dijo una vez: yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay pensamiento nuestro que se esconda de Dios. Y Dios sabe en este instante si usted está creyendo lo que estamos diciendo. Lo sabe. Y Él sabe todo lo que usted va a pensar hasta que se acabe la reunión. Y Él sabe todo lo que yo voy a decir hasta que se acabe la reunión. Yo no sé lo que voy a terminar diciendo, pero Él sí lo sabe. Él sabía que lo buscaba. Y es bueno buscar al Señor. Incluso en el Antiguo Testamento el profeta dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Sí, porque va a llegar el momento cuando el Señor no va a ser hallado. Va a llegar el momento cuando el Señor va a estar lejano. Hay que buscarlo. Pero ¿cuál es el propósito de buscarlo? ¿Con qué propósito está usted aquí hoy? ¿Está buscando al Señor sinceramente o vino a escuchar una charla religiosa? ¿O qué? ¿O es que el día domingo hay que ir a algún culto, hay que ir a alguna iglesia? El Señor sabe. Y el Señor sabía que ellos le buscaban, como a veces decimos, por el pan y los peces. Y hay mucha gente en el día de hoy, en el llamado mundo evangélico, que buscan al Señor por el pan y los peces. Buscan al Señor solo por aquello material, por aquello tangible, por aquello que les soluciona el problema en el momento y nada más.
podríamos decir que el Señor aquí los pilló. Salieron completamente pillados, porque delante del Señor siempre va a ser así. A Él no le podemos esconder nada. Él conoce hasta lo más profundo, hasta los mayores secretos de nuestra vida. Aquí hay varios matrimonios. Yo estoy seguro de una cosa, que hay secretos que él tiene que ella no sabe, muy profundos. No digo que sean cosas malas, no me tomen a mal lo que digo. Pero a veces hay cosas muy íntimas de una persona que aún siendo un matrimonio feliz, aún así. Creo que todos nosotros aquí tenemos algún secreto que no quisiéramos que nadie supiese, y que Dios lo sabe, sí. Porque a Él no se le esconde absolutamente nada. Entonces, el Señor les dice, ustedes me están buscando por la comida. Y después le dice en el verso 27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ocúpense, les dijo, de aquello que no perece, de aquello que permanece, porque todo lo que hay en este mundo perece. Aquí el Señor les estaba hablando específicamente de la comida, porque para los israelitas el concepto del pan no era solamente el pan que uno conoce y que come todos los días. El concepto del pan indicaba vida para ellos. El Señor les dice, no se ocupen tanto de aquello porque todo perece. Mis amados hermanos y amigos, todo lo que tenemos nosotros material, todo se acaba. ¿O no? ¿O va a vivir para siempre? No. Todo lo material que tenemos. ¿Y cómo nos aferramos, no es cierto?, a todo lo que tenemos. A la casa, al trabajo, al auto, a lo que sea. Al dinero que tengo en el banco. Nos aferramos. Todo se va a acabar. Cuando uno nace, dicen que uno nace con las manos así. Por eso hay un dicho popular que uno es más apretado que manos de guagua, ¿cierto? Sí, porque nace con las manos así. ¿Es verdad? ¿Y cómo se va después? Cuando murió el gran conquistador Alejandro Magno, a una edad muy temprana, creo que tenía 33 o 34 años, una de las cosas que le pidió a sus médicos fue, allí en el féretro, póngame con las manos así. Porque dijo, he conquistado a todo el mundo, pero no me llevo nada. Así es. No nos llevamos absolutamente nada de lo que hay aquí. ¿Cuánto quisieran, verdad, que cuando mueran ser enterrados con las casas, con los autos, con los bienes, con todo? Pero no se puede. Los egipcios, en su ignorancia, a la gente le dejaban comida y bienes ahí en la tumba. Por supuesto, los que tenían fiesta eran los ratones que habían allí, nadie más. Nadie se lleva nada. ¿Son importantes las cosas perecibles? Claro, son importantes, por supuesto, para la vida normal aquí. Pero hay cosas que son más importantes, que son las cosas que no perecen, que son las cosas espirituales, que son las cosas que van más allá de esta vida. Ahora, si usted no cree que hay vida después de la muerte, bueno, es otra cosa. Pero Dios dice en su palabra que la persona después que pasa físicamente de esta tierra va a otro lugar su alma. El cuerpo queda en la tumba o lo incineran como ahora es la costumbre y la moda, ¿cierto? Y a veces algunos los tienen allí y le prenden velitas a las cenizas en la casa. Bueno, costumbre de la gente, costumbres que han llegado con la nueva era a nuestra cultura occidental. La persona sigue existiendo. Incluso hay un verso allá en el Antiguo Testamento, palabras del rey Salomón. En estos días he estado leyendo el libro de Eclesiastés, que realmente es muy interesante. Y él dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y que ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. ¿Y qué significa eso? Que el ser humano, por muy ateo que sea o por muy incrédulo que sea, en el fondo de su alma sabe que con la muerte no se acaba todo. Sabe. Hay algo allí
¿Qué le indica? No, hay algo más allá. ¿Sí? Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Por qué cree usted que todos esos pueblos y tantos pueblos que han habido a través de la historia, todos han estado preocupados de lo que pasa más allá, aún sin tener la luz de la palabra? ¿Por qué es así? Entonces, si nos ocupamos de las cosas que son perecibles, que corresponde ocuparse, mayormente tenemos que ocuparnos de las cosas que no perecen, que son eternas. Porque la vida nuestra, bueno, a lo más, si alguien llega a 100 años, realmente es una cosa maravillosa. Si alguien tiene 90 años, hermoso lo que Dios le ha dado. Porque la Biblia dice que en los más robustos, digamos, la vida del hombre son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, dice que hay molestias y cosas. Yo ya pasé los 70, así que estoy ahí en el margen de los 70 y 80. Sí, podemos vivir harto, y hay algunos que llegan a vivir mucho tiempo. Yo conocí un siervo del Señor que varios aquí conocieron, un hermano que era de Valparaíso, el hermano Eliezer Parada. Pudo celebrar sus 100 años de vida. Eso se da muy poco, y con poco tiempo después el Señor se lo llevó, pero increíble, 100 años. No hay velas que alcancen para la torta, ¿no es cierto? 100 años. Hay que poner el puro número. Sí, prodigioso. Pero la vida se acaba igual, se termina. Y dejamos aquí todo aquello que para nosotros era tesoro. Y lamentablemente muchos se equivocan en dónde ponen su mirada, en qué tesoro ponen su mirada. En personas, en cosas, en bienes, en distintas cosas. Todo se queda aquí. Ahora, eso no significa que tenemos que vivir como unos pordioseros, no se trata de eso. Hay que estudiar, hay que trabajar, hay que llevar la vida que corresponde, hay que respetar las leyes, ¿cierto? Aunque cuesta, pero hay que respetarlas, etc. Hay que ser buen ciudadano, patriota, etc. Pero lo más importante es lo que no perece, y el Señor les dijo a ellos: no trabajen por aquellas cosas que perecen. Ellos andaban corriendo por toda la orilla del mar ahí buscando al Señor desesperados, no para que el Señor les hablara de la salvación y de la vida eterna, andaban buscándolo para seguir comiendo gratis. Que eso es un mal que tenemos todos los chilenos, ¿verdad? Que nos gusta que nos den muchas cosas. Los chilenos somos, pero nos gusta que le den muchas cosas. Y mientras algún gobierno le da hartas cosas, la gente es feliz. No se dan cuenta que se están esclavizando al Estado, pero bueno, ahí están, dele. Ellos andaban corriendo buscando al Señor porque querían seguir alimentándose. Y el Señor le dijo: no trabajen tanto por eso. Trabajen por aquello que no perece. Y le dijeron en el 29, bueno, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios entonces? ¿Qué hay que hacer? Siempre pensando en hacer algo. El ser humano siempre piensa en hacer algo. Y como lo dijera una vez un siervo del Señor, todas las religiones del mundo, excepto el cristianismo, todas, se les enseña a la gente que haga algo para ganar la salvación. Todas, sin excepción, excepto el cristianismo. ¿Sabía eso? Busque usted cualquier religión y en todas hay que hacer algo para lograr que Dios lo perdone. Ya sea en la India, en la China, en Estados Unidos, en Cuba, en Chile, en cualquier parte. Todas. Pero no así el cristianismo. Y es verdad. El ser humano siempre piensa en hacer cosas. Y ellos le dijeron: ¿qué hay que hacer? Y el Señor les dice algo fundamental en el verso 29. Veámoslo. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El asunto aquí no es hacer cosas para que Dios me perdone. Es el poner la fe y la confianza en Él y en lo que Él vino a realizar aquí a este mundo. ¿Qué vino a realizar el Señor? Él no vino a nacer para que celebremos la Navidad, no. Es bueno acordarse de Él que nació. Pero Él vino para ir a morir a la cruz.
por nuestros pecados, porque usted y yo somos pecadores delante de Dios, aunque no le guste que se lo digamos, pero es así. Pecadores perdidos delante de Dios, condenados bajo el justo juicio de Dios a causa de nuestras maldades. Y sin poder hacer nada para cambiar aquello, porque la Biblia nos dice que para Dios la persona que no tiene a Cristo está muerto en delitos y pecados. Y esto significa que está separado de Dios. Y bien sabemos que un muerto nada puede hacer, no puede darse vida a sí mismo. No puede hacer nada por sí mismo, a menos que alguien lo haga revivir. Y por eso el Señor Jesucristo vino a dar su vida, a entregarse en el Calvario por usted y por mí, por toda la raza humana, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el Señor le dijo, esta es la obra de Dios, crean en mí. Y claro, ahí empezaron los razonamientos de los judíos. ¿Qué señal haces tú? Y acababan de ver la enorme señal que había hecho. Los había alimentado, los había saciado. Y le preguntan, ¿y qué señal haces tú? Así es el corazón humano. Porque ellos empezaron a dar cuenta que el Señor iba por lo más importante, que es lo espiritual y eterno. Y claro, les empezó a molestar. Y ahí le dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y se acordaban de la historia del maná, que por 40 años recibieron los israelitas de esos años. ¿Y qué le dice Jesús en el versículo 32? De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Seguían pensando en el pan literal. Porque Moisés les dio pan desde el cielo y era pan que se comía. Y hacían unas tortitas bien ricas, creo. Y ellos están pensando, danos siempre ese pan. Entonces el Señor les dice en el verso 35. Nos costó llegar, pero llegamos ahí. Ahí había que llegar. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y aquí el Señor en este versículo juntó no solo el tener hambre, sino también el tener sed. Alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver con el pan? Bueno, pero es que está hablando aquí el Señor de que en el caso de ellos lo básico era la satisfacción del pan y el agua. Esa frase era muy común en Israel. Era como la vida para ellos, el pan y el agua. Por eso el Señor les dice, yo soy el pan de vida. Ellos le dijeron, danos de este pan, pues ya, danos. Él dijo, yo soy el pan de vida. Seguramente muchos de ellos se estremecieron al escuchar el yo soy, porque inmediatamente lo relacionaron con lo que veíamos en el Éxodo al comienzo, en la introducción, cuando el Señor dijo, yo soy el que soy. Yo soy el pan de vida, no dijo un pan, yo soy uno de los que los puede satisfacer, pero hay otros no, yo soy el pan de vida. Creo que eso es singular, ¿cierto? Gracias, todavía me acuerdo algo más de castellano. Singular, el pan de vida, no hay otro. Soy el único que puede saciar el hambre y la sed de la persona. Él, el hambre y la sed espiritual del ser humano. Hambre y sed espiritual que en el ser humano se ha producido por causa del pecado. ¿Sabía usted, amiga, amigo, hermana, hermano, que los seres humanos somos los seres más infelices de la tierra? A menos que tengamos a Cristo en nuestras vidas. Y cuando hablo de infelices no estoy hablando en un término así como despectivo, como la gente de repente insulta a otro y le dice, este es un infeliz. No es el sentido. Significa que no somos felices. El ser humano no es feliz. Yo sé que por ahí de repente se hacen unas encuestas, ¿verdad?, de la felicidad. ¿Qué es lo que es la felicidad? Inventan cada encuesta ahora. Claro, y han inventado encuestas. ¿Para usted qué es ser feliz? Bueno, ser feliz esto y esto y esto. Cumplir todos mis deseos, mis anhelos, mis planes, mis proyectos, mis sueños, bla, 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 bla. El ser humano anda siempre buscando la felicidad, ¿sabía eso?
El ser humano siempre anda buscando en algo o en alguien o en cosas saciar la insatisfacción personal que tiene. Por eso que Salomón, vuelvo a acordarme de lo que leía en Eclesiastés, allí dijo él, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Está en Eclesiastés capítulo 1, un versículo interesante, y le dejo la cita por si usted quiere verla después, cuando él empieza a discurrir allí sobre la vida debajo del sol. Él dice allí en el capítulo 1 de Eclesiastés, en el versículo 8, la segunda parte, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Nunca. ¿Por qué las canciones que hará unos 10 años eran populares ya no lo son? Hay que sacar otras canciones. ¿Por qué las películas que hemos visto hace tiempo ya, bueno, son bonitas, me acuerdo, claro, pero ahora otras películas? ¿Por qué las entretenciones de hace 30, 40 años atrás eran entretenidas y ahora hay que buscar otras entretenciones? ¿Por qué, por ejemplo, y es muy lamentable, pero muy real, los que empiezan fumando marihuana no se quedan con la marihuana y avanzan en el sentido de ir a otras cosas más fuertes y llegan a cualquier cantidad de barbaridades, de cocaína, de éxtasis y una cantidad de cosas? Comienzan con algo pequeño, con un pequeño pitito de marihuana y de ahí poquito. ¿Por qué? Porque ya no les satisface la marihuana y hay que ir a otra y a otra y a otra y a otra. Y el que empieza a tomarse una cervecita, sí, es una nomás. No le satisface, tienen que ser 2 y 3 y 4 y 5 y una java completa. Y así sucesivamente. Estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? Ahora, si usted toma cerveza, es asunto suyo, no es mío. Pero estoy poniendo ejemplos para que veamos que el ser humano nunca se sacia. Nunca se sacia el ojo de ver. En mis tiempos de niño estaba la pura radio. Después apareció la tele. Blanco y negro primero, ¿cierto? Poco a poco fue avanzando. Televisión a color. Antes habían puros canales abiertos y la antena había que sujetarla en el techo, ¿no es cierto? Y moverla para allá, para acá. Yo creo que lo que tenemos más tiempo nos acordamos de eso. Se nos echaba a perder el televisor y había que usar un alicate para darle... Tantas cosas que pasaban. Pero poco a poco eso fue avanzando. Y llegó un aparatito que se llama control remoto. Y apareció la televisión por cable. Y luego el internet. Y el YouTube. Y bla, bla, bla. Y sigue. ¿Y qué pasa? Tal como dijo Salomón, nunca se cansa el ojo de ver, ¿sí o no? Nunca. ¿Por qué? Porque anda buscando satisfacer el hambre y sed que tiene en el alma. Anda buscando llenar su tiempo. ¿Y sabe cuál es una de las palabras más comunes en boca de los niños y adolescentes de hoy? Estoy aburrido. ¿Sí o no? Estoy aburrido. No hay yo qué hacer. Ese es el vocabulario normal de niños y de adolescentes. Estoy aburrido. Esta cuestión me aburre. Así es el ser humano. No se satisface jamás. Nunca se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Yo a veces he dicho que si la droga fuera la solución para el hambre y la sed espiritual, bastaría con un solo pitillo, uno solo. Punto. Me lo fumo, ya, no tengo ni un problema más en toda la vida. Pero no es así. Si la copita de vino fuera la solución, y no estoy en contra de que usted con un pedazo de carne tome un poquito de vino. No, pero si fuera eso, suficiente, pero usted puede ver, ¿no es cierto?, la enorme gama de licores, de toda clase de cosas. Porque no es un poquito, tiene que ser más y más y más y más. Y así sucesivamente. También he pensado, hermanos y amigos, que ¿qué ocurriría en el mundo? Vamos a hacer algo imaginativo en este momento. ¿Qué ocurriría en el mundo si por 24 horas, no, 24 horas y nada más, se acabara Internet? Completo. No hay Internet.
No hay cable, no hay televisión, 24 horas los bares cerrados, 24 horas sin venderse droga, 24 horas donde no hubiese ni una sola entretención, ni un solo espectáculo en el mundo. 24 horas nomás. Habría millones de suicidios, se lo aseguro. Porque nosotros los seres humanos, si no tenemos todo eso, no estamos bien. Ahora, bajemos a nosotros, a usted y a mí. ¿Con qué está tratando de llenar el vacío de su alma? Porque, amigo, si usted no tiene a Cristo en su vida, usted es una persona vacía, espiritualmente hablando, aunque tenga muchas cosas, entretenciones, aunque tenga lo que tenga, es una persona vacía, absolutamente vacía de paz, de gozo, de felicidad, de tranquilidad, de seguridad, de esperanza, vacío completo. No tiene nada. Muchas cosas acá, muchas. Pero en el alma, para este tiempo y para la eternidad, no tiene nada. Y el Señor una vez preguntó, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y yo sé que cada uno de nosotros tiene un mundo propio, ¿sí o no? Claro. Cada ser humano es un mundo aparte. Podremos estar relacionados por parentesco, esposo, esposa, hijos, padres, todo lo que sea. Pero cada uno tiene su propio mundo que ganar. Y lucha por ganar su mundo. Claro. Y no está mal, pues si total uno tiene proyectos, planes, incluso por la edad que uno tiene, igual tiene planes. No crea que yo no tengo planes. Tan joven no estoy, pero tengo planes. El Señor sabe cuáles son. Todos los tenemos. Ahora, el Señor dice, si tú logras ganar todo eso que quieres, pero pierdes el alma, ¿de qué te aprovecha? De nada. Yo sé que hay una frase que los buenos para la jarana dicen, nadie me quita lo comido y lo bailado. Sí, yo sé que los jaraneros siempre dicen eso. O como una radio por ahí que de repente cuando voy en colectivo la escucho, dice, solo se vive una vez. Y claro, como solo se vive una vez, haz lo que quieras. No es así. No es así. ¿Qué sacarías tú, amigo, con ganar todo eso que en tu alma añoras para tu vida? Y se acaba la vida. Tu alma se va a la eterna condenación. ¿Vas a aprovechar algo? Yo sé que ahora no se usan los diccionarios ni las enciclopedias en los colegios, ¿cierto? Todo es en Google. O sea, en Google explica todo, ¿cierto? Pero en los tiempos cuando usábamos diccionario y nos mandaban a hacer una biografía de algún personaje, uno iba ahí y aparecía, supongamos, vamos a poner un ejemplo. No me acuerdo cuándo nació ni cuándo murió, pero vamos a poner un ejemplo. Bernardo O'Higgins nació en 1780, murió en 1842. Creo que esa fecha, la última, está bien. Entonces aparecía ahí, Bernardo O'Higgins, paréntesis, 1780, un guión, después 1842, cierra paréntesis. ¿Sabe lo que significaba ese guión? La vida de esa persona. Vaya a cualquier libro donde le muestren una biografía y va a salir así. Sale el año del nacimiento, el año de la muerte y un guión cortito, esa fue la vida de esa persona. Y yo siempre he pensado que breve, ¿verdad? Muy breve. Comparado con la eternidad. Y alguien dirá, oiga, ¿pero qué es eso de la eternidad? Yo no lo entiendo como es. No logro entenderlo y ninguno logra entenderlo, pero existe. Porque Dios es eterno, es el eterno yo soy. Y hay un versículo en el Antiguo Testamento que a mí me encanta, en Isaías 57. Dios dice, yo habito la eternidad. Ese es su domicilio, la eternidad. Sin embargo, Él quiere estar con las personas. Y Él, habitando la eternidad, se hizo hombre en la persona de Cristo y entró en la dimensión del tiempo para morir por usted y por mí y dar su vida por nosotros, para sacarnos de este vacío espiritual terrible que ha producido el pecado y llenar nuestra alma de paz y gozo por la salvación que Él da.
¿qué aprovechará a usted si gana todo lo que quiere obtener en esta vida y pierde el alma? No aprovecha de nada, porque después no la va a poder rescatar. Hace muchos años atrás escuché a un hermano que ya está con el Señor. Estaba él predicando en una ciudad allá en Linares y yo estaba ahí acompañándolo. Y él le puso un ejemplo a las personas respecto a lo que podría ser la eternidad para tratar de comprenderlo un poquito. Porque la eternidad es un tiempo sin tiempo, si pudiéramos decirlo así. Él dijo, vamos a imaginar un estadio. Imaginemos nosotros aquí el Sánchez Rumorosa, ¿ya? Que es bien bonito, es grande, qué sé yo. Y él dice, y a ese estadio viene un pajarito, dice él, una vez cada 1000 años, y deja un grano de trigo allí. Vuelve a venir 1000 años después y deja otro grano de trigo. Y así, y el hermano decía, cuando ese estadio esté completamente lleno de trigo, recién está comenzando la eternidad. Nunca me he olvidado de ese ejemplo. Es que la eternidad es algo que nuestra mente, acostumbrada al ayer, al hoy y al mañana, no podemos dimensionar, pero existe. Y Dios lo que quiere es que usted y yo tengamos esa eternidad feliz con Él allá. Pero eso comienza aquí, recibiendo lo más importante, que es la persona de Cristo y la salvación por medio de Él. Porque Él es el pan de vida, Él es aquel que viene a nuestra vida y satisface nuestra alma, porque Dios nos perdona de todo pecado, nos pone en su familia y nos da una nueva manera de vivir, para que las cosas que hay aquí en la tierra las usemos para la gloria de Dios y no para nuestro propio beneficio, para que las cosas de aquí de la tierra sean no el fin de todo, sino que un medio para. Como se dice que hay gente que no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar. Es lo mismo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca, me gusta esa palabra, nunca tendrá hambre. Y el que me cree, no tendrá sed jamás. Y alguien dirá, oiga, ¿pero qué significa eso? Significa que el Señor salva, perdona y satisface el corazón del que se arrepiente. Y esa persona nunca más va a tener hambre espiritual y nunca más va a tener sed. Lo dice el Señor. Ahora, alguien podría preguntarse, oye, ¿y ustedes los cristianos son siempre así felices? No, de repente tenemos cada problema. Levante la mano el hermano que nunca tenía un problema en su vida después que se convirtió. Yo estoy con las manos bien aquí abajo. Problemas, situaciones difíciles, un montón de cosas. A lo mejor aquí mismo hoy día, a esta hora, alguno de mis hermanos está pasando por alguna situación que nadie más sabe que él y el Señor. Pero eso no nos quita el gozo de ser hijos de Dios. Además que vivimos en esperanza. Pablo dijo claramente que los creyentes hemos sido salvos en esperanza y estamos a la espera del pronto regreso de Cristo. Pronto va a volver, en cualquier momento va a volver. ¿Y a quién se va a llevar? A los que le recibimos un día como Señor y Salvador personal. A aquellos que nos humillamos y le dijimos, Señor, yo soy un pecador hambriento, un pecador necesitado, un pecador vacío, no tengo paz, no tengo gozo, no tengo nada. Señor, tú eres el único que puede salvarme. Y si no tengo ese paz y ese gozo es porque he pecado contra ti. Porque el pecado produce eso, insatisfacción, tristeza, amargura. Y produce tantas cosas más que aquellos que no logran zafar y nos entregan a Cristo. Hay algunos que pretenden matarse también, porque no son capaces de resistir. Pero amiga, amigo, Jesús te dice hoy, yo soy el pan de vida. Yo quiero quitar esa tristeza que tienes en el interior de tu alma, que no se la dices a nadie, pero está allí. Yo quiero quitar esa soledad que tú tienes en tu alma, que nadie se la dice, pero está. Esa amargura que tienes allí, ese vacío que tienes allí, el temor que tienes en tu alma. Sí, no se lo dices a nadie, pero tienes temor. Temor del futuro, temor del más allá. El ser humano mira con temor todo. Cada vez tiene más temor.
de lo que va a venir. Se va a acabar el agua. Están quemando los bosques. Cada vez la cosa está peor. No hay futuro posible. La gente cada vez está peor. Cada vez más asustada. Los creyentes igual nos preocupamos un poquito por tantas cosas, pero sabemos que por sobre todo eso tenemos la esperanza gloriosa del pronto regreso del Señor. Quiero dejar contigo esta palabra del Señor. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando la persona se convierte a Cristo, empieza a vivir una nueva manera, tiene una nueva manera de vivir, dijo el Señor, y aquellas cosas que le llenaban, ahora no le llenan, no le satisfacen. Y mira hacia atrás y dice, y yo vivía esa vida pensando que aquello era el gozo de mi vida, cuando aquellas cosas duran lo que duran las cosas en las manos. El creyente no va a tener sed jamás, ni hambre jamás. Problemas, situaciones difíciles, sí, pero tiene al Señor. Tiene al Señor. El Señor te habla hoy día y te deja este mensaje para que no sigas vacío, para que no sigas vacía, para que entregues tu vida a Cristo y Él sea tu Señor, aquel que llene tu alma de gozo, de paz, de perdón, de vida eterna. Oremos al Señor antes de que nuestras hermanas canten con nosotros alguna alabanza final. Padre Celestial, te queremos alabar y bendecir en esta tarde porque tú nos has dado este enorme privilegio de poder escuchar tu palabra nuevamente, de poder meditar en esta verdad tan preciosa acerca del Señor Jesús, el único que puede traer paz, gozo al corazón de todo aquel que se arrepiente y le recibe como Salvador. Los que aquí ya somos tus hijos, de verdad, nos hemos gozado en esto desde que nos entregamos a Él. Vinimos a Él llenos de tristeza, de amargura, de pecado y arrepentidos. Recibimos a Cristo por la fe. Creímos que Él murió y resucitó por nosotros allí para darnos esta vida eterna, esta vida que no se termina con la muerte, sino que es para toda la eternidad. Gracias, Señor, porque tus hijos, más allá de situaciones diversas que podamos vivir, nos podemos gozar en esta verdad todos los días. Señor, oramos por los amigos y amigas que nos han acompañado hoy. Tú conoces qué corazones aquí están vacíos. Señor, tú sabes qué corazones están llenos de amargura, de tristeza, de dolor, de temor, de desconcierto. Tú lo sabes. Habla a esas personas para que acudan a Cristo porque Él es el que quita el hambre y la sed espiritual. Gracias por tu palabra te damos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.